Tenemos que actualizar nuestra información y esta vez vamos a establecer este contacto con esta entrevista importante porque ayer lo daba a conocer. Ayer se recordaba de los derechos humanos a nivel internacional. Pero ¿qué pasa con Bolivia? ¿Se estaría respetando algunos derechos? Le voy a dar la bienvenida también a David Inca, quien es activista. Gracias por estar con nosotros. Nicole Prieto por el otro lado. Bienvenido a CBC Noticias, primera edición. Bueno, buenos días y un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos ven. Justamente son 76 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y justamente la doctrina de los derechos humanos nos informa o nos enseña de que los únicos que violan derechos humanos son los servidores públicos, ya sea porque no cumplen lo que la ley les ordena o hacen lo que la ley les prohíbe, ya sea por omisión o por comisión. Entonces, tanto servidores públicos municipales, departamentales, nacionales, sean civiles o uniformados, son los únicos que pueden tener la categoría o ser acusados o denunciados como violadores a los derechos humanos. Los civiles cometen delitos o transgresiones. Entonces, en ese sentido, si un civil, hombre o mujer, vulnera un derecho, justamente está cometiendo un delito, no violación a los derechos humanos. Entonces, si una autoridad obliga a ciudadanos a pagar impuestos, sin que estos sean evaluados previamente en su asamblea, consejo o asamblea departamental o nacional, entonces está violando derechos humanos. Si una autoridad ordena la detención de un ciudadano sin justificación alguna, hay violación de derechos humanos. Exacto. Si una autoridad obliga a sus mismos trabajadores, por decirlo así, a que se afilien a un partido político, entonces están violando derechos humanos. Estimado David, si una autoridad no cumple con sus obligaciones, está violando derechos humanos. Entonces, ese es el parámetro por el cual se evalúa el trabajo de un servidor público. Así es, y eso David. es importante también aclararlo en este día. Estimado David, usted ya ha dado un panorama un poco amplio, ¿no es cierto?, de algunos servidores públicos, de la sociedad, pero yo quiero que evaluemos esta gestión en lo particular que ya se está yendo, ¿no? La gestión 2024, ¿cómo lo calificaría? Porque hemos visto en una gestión donde varios sectores han salido, los políticos de la misma manera, ha habido más marchas, protestas, hasta me atrevería a decir que hemos roto el récord porque se ha tomado 24 días de bloqueos en las carreteras, que eso obviamente ha llegado a afectar el bolsillo del boliviano. ¿Cómo usted ha calificado? ¿Realmente se ha respetado los derechos humanos en nuestro país, al menos en esta gestión 2024? ¿Cómo lo calificaría? Justamente así es esa introducción para aclarar que una movilización, una marcha, un bloqueo, si bien está garantizado por el derecho a la protesta, pero lo que hemos notado en esta gestión es que ha habido el uso y abuso del derecho. Y ahí no puede justificarse un bloqueo de más de 20 días para decir que estoy en contra del gobierno o quiero X o Z derecho que se cumpla y restringo el derecho de otros ciudadanos, de otros bolivianos, ¿no? Como el tránsito, a la educación, a la salud, ¿ya? Porque han habido muertos debido a los paros, a los bloqueos. Entonces, en este sentido, aquí ha habido abuso del derecho, uso y abuso del derecho por algunas organizaciones sociales o dirigentes de organizaciones sociales que han abusado del derecho constitucional y lo que han cometido son delitos. Y lamentablemente el gobierno no ha puesto orden en su momento y se ha dejado avasallar, por decirlo así, por esa presión, entre comillas, social, pero en el fondo no era social, sino que era el capricho de 2 o 3 o 5 personas. Igual ha pasado con empresarios privados en su momento que ellos han declarado, han hecho un paro, ¿ya? Y en ese paro han justificado que tenían el derecho a la protesta. Entonces, en este caso, lo que ha pasado es que ha habido el uso y abuso del derecho, camuflado como si fuese un derecho humano, pero en el fondo no era un derecho humano, sino más bien era
un capricho y lo que han cometido son delitos. Así de sencillito, no hay vuelta que dar. Entonces, en este caso, si yo como ciudadano voy y bloqueo una carretera y por culpa de ese bloqueo se producen muertes, estoy cometiendo un delito, aunque diga que es mi derecho a la protesta. El derecho a la protesta no quiere decir que tengo que restringir o la vida o poner en peligro la vida de otro ser humano o de Claro. otro ciudadano. Entonces, aquí hay que diferenciar ese tema y por eso también mi introducción era en el sentido de que los servidores públicos violan derechos humanos y los ciudadanos delitos. Lo que ha pasado es, ha habido durante esta gestión varios actos delictivos a título de el derecho a la protesta, ¿ya? El derecho a la manifestación, el derecho al reclamo, pero eso ha generado actos que han ido en contra de otros ciudadanos y para el Código Penal, para el derecho internacional, eso se llama simplemente delito. Y eso es lo que el gobierno no ha podido o no ha querido aclarar en su momento, ha permitido de que continúen los bloqueos y también él ha sido parte, ¿no? Ha sido parte de esa vulneración de derechos humanos por no hacer lo que la ley le ordena. Por eso mucha Exacto. gente ha David, reclamado y ha dicho, pongan orden, ¿sí? estimado David, le reitero nuevamente mi pregunta. ¿Usted cómo calificaría de todo este contexto que nos ha dado esta gestión? ¿Buena, mala, regular, pésima, algo que va a marcar historia en Bolivia? Porque también hay el otro lado, como usted lo ha dicho también, y lo dijo muy bien. Primero es que hay el derecho a la libertad de expresión, la democracia, ¿no es cierto? La gente que está haciendo también, ya sea afines de un partido, ellos dicen nosotros tenemos que hacer escuchar nuestros pedidos, incluso hay la libertad de expresión para que podamos dar a conocer lo que pensamos y lo que sentimos. Pero si ya esto viene acompañado con violencia, obviamente no es viable. Por eso es que le preguntaba, esta gestión, ¿cómo usted lo califica? Sí, en sus palabras, pésima, regular, o estamos retrocediendo en algún tiempo de la historia que se está repitiendo nuevamente. Entre pésimo, regular y buena, yo diría que es regular, ¿no? Es decir, no ¿Por quiero ser qué? extremista ni al uno ni al otro, pero sí regular en el sentido de que las autoridades no han hecho lo que tenían que hacer en su momento, se han dejado sobrepasar por la, entre comillas, protesta social y las organizaciones sociales han aprovechado el derecho que tienen para exigir reclamos que no eran tampoco justas, simplemente eran de capricho de organización, ¿no? Es decir, de un beneficio que querían lograr. Entonces, aquí ha entrado también el tema del chantaje, ¿no? Es decir, en el sentido de que me voy a un paro médico, pero pongo de por medio la vida de los pacientes. Eso es chantaje, ¿no? Me voy a un paro, voy a un bloqueo, porque quiero que se apruebe un proyecto, ¿sí? Municipal, pero hago un bloqueo en una carretera nacional. Entonces ahí entra el chantaje. Entonces hemos sido parte de una gestión de puro chantaje. Ya como que se han olvidado el tema de los derechos como tal y simplemente se han ido al reclamo particular. Y justamente pongo como regular, tratando de ser buenito, por decirlo así, ya, porque nos falta todavía, por decirlo así, este mesecito más, ya al final de mes van a hacer sus evaluaciones de gestión, pero en este caso ha habido por los dos lados, ¿no? El uso y abuso del derecho, tanto de las organizaciones sociales como también de las autoridades que mutuamente han hecho este chantaje y para un activista de derechos humanos hay que diferenciar qué son derechos humanos y qué también son delitos, ¿no? Y en este caso los dos han pecado por el uso y abuso del derecho que la misma Constitución les da a las leyes y por la misma omisión de deberes también que les dan. En ese caso estamos en este tipo de evaluación en una semana, ¿sí? Esta semana de los derechos humanos que no está bien definida por algunos funcionarios, ¿no? Piensan que ellos hacen bien su tarea, pero al fin y al cabo también están vulnerando derechos humanos al no hacer la consulta que corresponda en una actividad que debería ser
normal, pero que al fin y al cabo sale como protesta por falta de la consulta que deberían hacer también a la población. Yo me quedo con la frase de que usted ha dicho en reiteradas ocasiones en esta entrevista, el uso y abuso, porque hay personas que utilizan los derechos humanos a favor y a la misma vez en contra, ¿no es cierto? ¿Y qué debería hacer, estimado David, nuestras autoridades ante esto? Porque La Paz, la sede de gobierno, se ha caracterizado porque estás haciendo tu trabajo tranquilo, entras al celular, revisas o prendes la televisión, hay marchas, hay protestas. Y es que tal vez nuestras autoridades funcionan de esa manera cuando la gente sale a las calles a protestar, pero también no salen en muchas ocasiones, ojo, no en todos los sectores, salen de forma pacífica. ¿No es cierto? Ahí también se está violando. Pero ante esto, ¿qué deberían hacer las autoridades? Tal vez acudir primero a un diálogo, a una mesa de trabajo que se pueda intercambiar las ideas. Yo creo que esto también parte bastante, y digo creo, porque la empatía juega un rol importante. Si usted piensa muy diferente a mí en temas de política y de partido, no porque usted piense diferente a mí es que esté mal. Yo voy a respetar su punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Y creo que muchos de los bolivianos le hace falta el tema de la empatía, de decir, yo respeto eso, pero no estoy de acuerdo. No ir directamente a los golpes, a esa agresión, que no lo digo yo, no lo dice CBC, está visto en distintos videos de cómo van a este tema de protestas. No digo todos, ojo, son algunos de los sectores. Por eso la pregunta va en torno a esto. ¿Qué debería hacer nuestras autoridades para evitar primero el tema de las protestas, para llegar ya que las protestas sean lo último, o sea, como que ya no se pudo hacer nada más y nos vamos a estas últimas instancias? Lo escucho para ir finalizando. Bueno, hay lo que tú decías, hay protestas sanas, honestas, que exigen lo que tienen que exigir, y hay protestas también maliciosas, ¿no? que tienen su doble interés camuflada. Y justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sugerido que el Estado constituya una mesa de diálogo permanente de monitoreo de conflictos sociales, ¿sí? Y eso lo pueden hacer ellos, tienen todos los mecanismos. Entonces, cuando una protesta está surgiendo, no es que sale directamente a la marcha, sino previamente ha habido molestia, ¿sí? Ha habido notas, ha habido reclamo previo, ha habido declaraciones en prensa previamente, antes de tomar la medida del bloqueo de la marcha. Entonces, justamente la CIDH ha sugerido al Estado, y eso lo ha dicho el 17 de agosto del 2021, ha presentado su informe, la CIDH, y le ha dicho al Estado, constituya una mesa de diálogo, una mesa de constante monitoreo para llegar a un acuerdo antes de que comience la protesta en sí, porque el derecho ha sido presentado, el derecho ha sido reclamado oportunamente en medios de comunicación, en una conferencia de prensa, David, han advertido que va a haber X, Y, Z resultado. Entonces, la ahora, David, CIDH les ha documentado y eso es lo que no han cumplido hasta la fecha. claro, y esa es la pregunta. Si estamos hablando del 17 de agosto de la gestión 2021, ¿se ha cumplido en todo este largo del tiempo, sí o no? No, No, de 36 recomendaciones, no solo 4. Entonces, en este caso, el gobierno peca por omisión de una obligación internacional. claro, y es que como le decía, se espera incluso hasta que el sector salga a las calles para hacer notar su molestia, y es que las autoridades dicen, está saliendo este sector, ahora sí, hagamos mesa de diálogo, cuando debería ser todo lo contrario. Primero hacer la mesa de diálogo, trabajar incluso en cómo podemos mejorar, y ya no se puede llegar a alguna solución de la misma manera. ¿Cuál sería su recomendación, estimado David, para ir finalizando también este contacto en vivo? Bueno, para recomendar, el Ministerio de Justicia tiene la comisión, la unidad de conciliación. Entonces yo creo que esa debería trabajar antes, porque los documentos firmados en conciliación más adelante se vuelven pues en documentos legales de cumplimiento obligatorio. Entonces yo creo que ahí la población necesita conocer más de esta acción de conciliación y el Estado también ponerlo en marcha para que se cumplan lo que se comprometen. Muchas autoridades se comprometen a X, Y, Z labor, no lo hacen y después
no cumplen y bueno, la reacción es fácil, bloqueo, protesto, reclamo, me declaro en huelga de hambre. Entonces, yo creo que aquí la parte jurídica tiene que ser utilizada, pero en derecho, no en el sentido de uso y abuso del derecho como lo había planteado, lo he puesto en varios puntos en el diálogo que hemos tenido hoy día. Así es, David. Le agradezco también que se haya conectado estos minutos importantes. Sé que estamos robándole un poco de su tiempo desde muy temprano, pero es importante tocar estos temas y conocer también el otro lado. Será esta una próxima oportunidad, estimado David. Esperamos no sea ni la primera ni la última vez, porque siempre es un placer tenerlo acá en el Canal 57. Bueno, que tengan una buena jornada todos los hermanos y hermanas y que, bueno, las fiestas de fin de año sean buenas para todos. Muchas gracias. Igualmente, muchas bendiciones. Antes de finalizar también este contacto, David nos hablaba sobre los derechos humanos en Bolivia, porque ayer era a nivel internacional y él daba un dato importante. Es la gestión 2021 en donde se ha determinado esto a nivel internacional para Bolivia. ¿Lo estamos cumpliendo? No lo estamos cumpliendo. ¿Qué deberían hacer nuestras autoridades? Esta es una llamada de atención. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Permítanos también esta pausa, retornar. Tengo mucha información para desplegarlo después de estos mensajes.